Hola, en este tutorial de hoy os voy a explicar cómo funciona el detalle o desglosamiento de tareas en Project Manager. Para ello nos vamos a centrar en esta interfaz que tenemos delante. Tiene dos secciones, la parte de la derecha y de la izquierda. La de la derecha la vamos a dejar por el momento, que aquí es donde va a aparecer luego más tarde. En otro tutorial, de hecho, lo vamos a tratar el diagrama de Gantt, que son las tareas representadas por barras cronológicas. Y ahora vamos a centrar nuestra atención en esta tabla que tenemos aquí delante, que nos presenta una serie de columnas que son, vamos a verlas. La primera de todas es la columna de indicadores. Aquí van a aparecer una serie de indicadores cada vez que el sistema tenga algo que decirnos sobre una tarea. Por ejemplo, cuando un recurso está sobreasignado, un recurso está en dos sitios a la vez, nos va a decir que esa tarea tiene recursos asignados. También cuando una tarea, por ejemplo, la podemos o la queremos extender más allá de una fecha límite que le hayamos establecido, nos va a avisar también el sistema que tiene una fecha límite, e indicaciones por el estilo. La segunda columna es de modo de tasca, modo de tarea. Esta columna es muy importante y os voy a aconsejar al 100% que siempre tengáis todas las tareas configuradas de manera automática. Por tanto, esta columna nos va a informar que todas estas tareas están automatizadas. Y aquí abajo tenemos la opción de cambiar el formato de las tareas y en lugar que sean manuales, que sean automáticas. ¿Qué quiere decir que las tareas están automatizadas o que son automáticas? Que su configuración es automática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando hagamos algún cambio en alguna de las tareas del proyecto o en el proyecto en general, las tareas que están configuradas como automáticas van a ser arrastradas en positivo hacia ese cambio, sin quedarse ninguna atrás, con fechas obsoletas o con datos obsoletos. De esa manera nos podemos asegurar que cada día cuando vengamos al sistema y actualicemos datos o actualicemos la totalidad del proyecto en esta sección de aquí, en proyecto a actualizar proyecto, todas las tareas se van a actualizar a la fecha actual, con un progreso de tarea, de compleción de tarea, actualizado también. La siguiente columna es la del nombre de la tarea, luego la de la duración, el inicio y el final, y la predecesora, que vamos a ver luego qué es esto. Esta columna de recursos la voy a ocultar. De momento no vamos a tratar tema de recursos, esto va a ser para otro micro tutorial. Vamos a centrarnos un momento ahora en la tarea, en la columna de duración. En esta columna nosotros y nosotras vamos a indicar los días que creemos que una tarea va a durar, como digo, en cuanto a días. Y de hecho aquí falta una columna, que es la columna de trabajo, que la voy a añadir de seguida. Y la columna de trabajo nos va a indicar el número de horas que la tarea creemos que nos va a llevar. La duración, por defecto, Project Manager la calcula en base a días y el trabajo Project Manager lo calcula en base a horas. Pero esto es algo que se puede cambiar en la configuración inicial del proyecto, siendo, por ejemplo, si fuera conveniente, que la duración estuviera calculada sobre horas y el trabajo estuviera calculado sobre minutos. Es extraño hacerlo así, pero puede darse la excepción. Y aquí lo que vamos a hacer es, en este ejemplo que os voy a poner, trabajar la duración por días y el trabajo por horas, tal y como Project Manager ya nos ofrece por defecto. Vale, supongamos que ya tengo mi EDT, estructura de desglose de tareas ya trabajada en otro documento, cosa que también recomiendo al 100%. No venir nunca directamente al Project Manager a escribir las tareas, sino que previamente hay que hacer un brainstorming, una lluvia de ideas de todas las tareas que creemos que van a ser necesarias para llevar nuestro proyecto a cabo. En esta lluvia de ideas, obviamente va a ser una lluvia de ideas desestructurada, con todo lo que se nos ocurra que tengamos que hacer. Y en el paso número 2 de una lluvia de ideas, pues siempre vamos a organizarlas. Luego, todas estas ideas las vamos a organizar y las vamos a agrupar. Bien, las vamos a agrupar por tareas por departamento o por fases cronológicas o por otros criterios que a nosotros nos vayan mejor. Por ejemplo, en un proyecto en cascada es habitual agrupar las tareas por fases cronológicas. Por ejemplo, en la construcción de un edificio, la primera fase sería la de preparar el terreno, con todas sus tareas allí. Luego, la otra fase sería la de levantar la estructura principal, con todas sus tareas allí. Una tercera fase podría ser la de construcción de revestimientos, con todas sus tareas allí, etc. En cambio, cuando se trata de un trabajo, de un proyecto, por ejemplo, de desarrollo de softwares, o de cualquier otro proyecto que implique no una metodología en cascada, sino una metodología más ágil o híbrida, es más habitual agrupar las tareas por otros criterios como podrían ser criterios por departamento o criterios por funcionalidades del producto o del servicio que se está desarrollando. En nuestro ejemplo, en el ejemplo que os voy a mostrar aquí, vamos a imaginarnos que estamos en un proyecto
de desarrollo emprendedor. Es un proyecto de desarrollo emprendedor en el que vamos a desglosar todas las tareas que nos llevan desde el principio de la idea del negocio hasta el lanzamiento del negocio en el mercado. Vamos a ver, la primerísima tarea sería la de validar la idea de negocio y esa tarea la vamos a añadir en la primera fila. Ok, en el momento que la hemos añadido, me ha aparecido aquí ya el formato en automático, ¿vale? Y así todas, sin excepción, porque aquí abajo ya le he puesto que todas van a ser automáticas. Me ha añadido Project Manager una duración de un día y 0 horas de trabajo, el inicio hoy, el final hoy también. A esto no le hagamos caso de momento. La duración de las tareas es un proceso que haremos luego. Y seguimos con el EDT. La siguiente tarea después de validar la idea de negocio puede ser la de buscar fuentes de financiación. Y la tercera puede ser crear el plan de negocio. A esta fase, por ejemplo, le podríamos llamar validación y definición del proyecto emprendedor, con lo cual podemos agrupar estas 3 tareas dentro de lo que se llama en Project Manager un resumen de tarea. Para ello, nos vamos a colocar en la primera tarea y vamos a ir a esta opción que tenemos aquí de Summary y al hacerle clic, lo que va a hacer es añadirse una nueva tarea en negrita que es un resumen de todas las anteriores. Y a esta tarea que es tarea resumen, he clicado 2 veces, me ha salido el cuadro de diálogo, disculpad, cuando me coloco encima puedo cambiar el nombre y le vamos a poner como nombre validación y definición del proyecto. Validar y definir el proyecto. Bien, si os fijáis, esta tarea de aquí en concreto se ha ido un poco más a la derecha. Para volverla a colocar en su línea correcta, tengo que irme aquí arriba a la flecha y le digo a la izquierda. Disculpad, a la izquierda no le digo, a la derecha. Esta a la derecha, esta a la derecha y esta a la derecha, ¿de acuerdo? Esta es la opción de sangría, que lo que hace es jerarquizar las tareas que vamos añadiendo, de manera que interpreta Project Manager que esta es la madre de todas estas tareas y estas son las hijas, ¿vale? Bien, lo que solemos hacer en gestión de proyectos es que después de un grupo de tareas añadimos un hito. ¿Qué es un hito? Un hito no es una tarea, un hito es un lugar al que llegamos, es un objetivo que conseguimos. El hito, a diferencia de las tareas y la tarea resumen, el hito no tiene duración. Tampoco tendrá recursos, ni recursos materiales, ni recursos humanos, porque como digo, es algo que conseguimos, no es una tarea que tenemos que hacer, no es una tarea que tenemos que ejecutar. Y el hito se añade justo con esta opción de aquí, que indica milestone. Aquí es donde añadimos el hito. Y si bien las tareas deben ir escritas en infinitivo, validar, buscar, crear, el hito, según las buenas prácticas de gestión de procesos, debe ir escrito en sustantivos. Por ejemplo, le podríamos indicar fin, etapa, validación y definición. Si queremos diferenciar el hito del resto de tareas, podemos marcarlo de otro color. Vemos aquí arriba que tenemos todos los diferentes formatos, como si fuera el Excel, y vamos a marcar el hito este de color azul. Vamos a por la siguiente tarea. Después de validar la idea, buscar fuentes de información y crear el plan de negocio, ahora lo que nos ha de preocupar es la búsqueda de materiales necesarios para el proyecto emprendedor. En este ejemplo añado adquirir materiales en general, no específico si materiales virtuales, digitales o físicos. En todo proyecto emprendedor, en esta fase lo que se hace es el desarrollo de un prototipo y necesitamos adquirir materiales para ello. Luego el siguiente paso sería la de organizar tareas, es decir, quién va a hacer qué dentro del proyecto emprendedor y desarrollar el producto. Por ejemplo, podríamos poner desarrollar el prototipo 1. Ok, ahora le añadiremos una tarea resumen a estas 3 tareas también. Le podemos decir materializar idea y nos volvemos a colocar en esta tarea de aquí. Aquí vamos a indicar materializar la idea de negocio. Y aquí lo mismo, estas tareas un poco más hacia adelante. Y también vamos a añadir un milestone, un hito, al cual vamos a llamar fin de la etapa de la materialización. Pongamos por caso que luego vamos a añadir otra fase, que va a ser la fase de comercialización del producto. Este es un ejemplo súper breve, ¿no? Deberíamos añadir muchísimas más tareas.
Por ejemplo, pues validar todos estos prototipos. Bueno, ahora os comentaré también cómo hacemos para vincular proyectos, porque de hecho el proyecto de desarrollar el prototipo 1 debe incluir tantas tareas y tantos recursos que puede tratarse como un proyecto aparte, el proyecto del primer prototipo de este emprendimiento. Bien, pues centrándonos en la tercera etapa, en la tercera fase, la primera tarea va a ser definir canales de comercialización. Una vez tendremos estos canales definidos, luego tenemos que definir la estrategia en cada uno de estos canales de comercialización. Por tanto, la tarea la podemos llamar definir la estrategia de marketing digital. Y finalmente podríamos añadirle una tercera tarea que sería la de abrir canales de venta. Aquí incluiríamos venta online y venta offline, ¿vale? Bueno, pues vamos a añadir lo mismo, vamos a venir aquí, le vamos a decir que este resumen de tareas le vamos a llamar comercializar producto, estas tareas que cuelgan de esta tarea resumen, y aquí vamos a añadir el hito fin de la etapa de comercialización. Y ahora a continuación vamos a definir cuál es la duración de cada tarea. Estamos siguiendo de hecho la metodología que nos enseñan desde el PMI, desde el Project Management Institute y las buenas prácticas. Allí nos indican un ABC a la hora de definir proyectos en Project Manager, planificarlos y luego hacer el seguimiento y el control a través de KPIs y presupuestos informes que ya veremos un poquito más adelante. Y vamos a ver cuál es la duración de cada tarea. Vamos a poner, por ejemplo, que validar la idea de negocio nos va a llevar 4 días, buscar fuentes de financiación nos va a llevar 6 días, crear el plan de negocio nos va a llevar 3, ¿vale? Esta es la tarea 1, la 2 y la 3. Si os fijáis, en el diagrama de Gantt de aquí de la derecha empieza a tener ya un poco de forma, son todas estas barras. Cada barra representa una de las tareas que podemos observar de forma visual, son barras cronológicas. Y luego vamos a la siguiente tarea, que es la de adquirir materiales, nos va a llevar 8 días, organizar tareas nos va a llevar 2, desarrollar el prototipo nos va a llevar 15 días, definir los canales de comercialización nos va a llevar 3 días, definir la estrategia de marketing nos va a llevar 5 días y abrir los canales de venta nos va a llevar 2 días. Ok, así que ya tenemos todas las tareas bien definidas de nuestro proyecto con la duración. Vemos aquí estos iconos en el diagrama de Gantt que son como rombos. Esto son los hitos. En el diagrama de Gantt los hitos se simbolizan con estos rombos. Vale, si os habéis fijado en el detalle, los resúmenes de tareas recogen el total de la duración de cada una de las tareas. 4, 6, 3 igual a 15, 8, 2, 15. Bien, y ahora vamos a definir la duración que estimamos para cada una de las tareas. Aquí es muy importante la experiencia en cada una de esas tareas para que la definición de esta duración sea lo más exacta posible a la realidad prevista. Y vamos a ver, por ejemplo, pues validar la idea de negocio nos va a llevar, hacer esta validación nos va a llevar 3 días, buscar fuentes de financiación nos va a llevar 5 días, crear el plan de negocio nos va a llevar 6 días, ¿vale? Si os fijáis, la duración aquí, es decir, el resumen de la tarea va a recoger el total de días que vamos a estar trabajando en estas 3 tareas. No es un sumatorio de los días dedicados a cada tarea. No es un sumatorio de 3 más 5 más 6, sino que aquí el sistema por defecto nos ha dicho que vamos a empezar el proyecto hoy, día 24 de octubre, que esta tarea de validar la idea de negocio va a empezar hoy, buscar fuentes de financiación va a empezar hoy y crear el plan de negocio va a empezar hoy. Entonces, la tarea que más dura de esas 3 es esta, con lo cual son los días que va a durar esta fase, porque la de validar la idea de negocio va a acabar pasado mañana, el día 26, y buscar fuentes de financiación va a acabar el viernes, día 28, y esta va a estar hasta el día 31. Son 6 días. En teoría, si trabajásemos el fin de semana, acabaríamos el sábado día 29, pero como el calendario por defecto de Project Manager incluye los fines de semana de fiesta, es decir, establece que los fines de semana es fiesta, es festivo, pues el último día laborable para trabajar en esta tarea me la ha cogido automáticamente para el 31 de octubre. Por eso me dice que se inicia el 24 de octubre esta tarea y finaliza el 31 de octubre, teniendo el sábado y el domingo libres. Y este es el aspecto más importante, el que más tenéis que tener en cuenta. De momento no hemos hablado de predecesoras, es decir, no hemos puesto un orden a estas tareas. Y es lógico entonces, al no poner ningún orden, que todas aparezcan como que las empezamos justamente hoy y que la duración de cada fase
es igual a la duración de la tarea que más dura, que más extensión tiene. Vamos a ver la siguiente fase. Adquirir materiales, que nos va a llevar 6 días, organizar las tareas 2 y desarrollar el prototipo nos va a llevar 15. Y aquí pasa lo mismo. Todas las tareas por defecto empiezan al día 24 y en total la fase de materializar la idea, este resumen de tareas va a durar 15 días, ¿vale? 6, adquirir materiales y organizar tareas según el programa que tenemos ahora mismo de calendario, las vamos a llevar a cabo paralelamente al desarrollo del prototipo, cosa que no es cierta, porque para desarrollar el prototipo necesitamos materiales antes, que es lo que ahora, a continuación, os voy a enseñar cómo asignar predecesoras. Cuando asignamos predecesoras, estamos estableciendo un orden de inicio y final de las tareas. Y por último, ¿cuánto nos va a llevar definir canales de comercialización? 4 días, definir la estrategia de marketing 5 días y abrir los canales de ventas 2 días, ¿vale? Lo que es importante es que entendamos la metodología, es decir, primero hacemos el brainstorming de las tareas aparte, en un documento aparte, como si es papel y boli, como si es un Word, como si es un Excel, como si es un programa de conceptos, de mapas de conceptos como puede ser MindMeister, por ejemplo. Luego vamos a agrupar esas tareas y cuando ya tenemos esto bien definido fuera del Project Manager, lo vamos a trasladar al Project Manager de una forma ya mucho más afinada, más profesionalizada y muy organizada, ¿de acuerdo? Por tanto, cualquier error que veamos, cualquier aspecto que no le encontremos la lógica, cualquier tarea que veamos que se ha duplicado en ese brainstorming, lo vamos a detectar previamente para así trasladar los datos a Project Manager de forma ya trabajada y bien definida. Entonces, en este ejercicio que acabamos de hacer ahora de añadir la duración a cada tarea, lo que sí que os digo que es muy importante darnos cuenta que el resumen de las tareas está en el lugar que tiene que estar, no está, por ejemplo, más hacia adelante, no está, esta tarea no está aquí, por ejemplo. Muy fácil, trabajamos lo mismo que os acabo de enseñar ahora. Cogemos esta tarea, queremos que esté dentro de la de validar la idea de negocio, simplemente jugamos con la sangría más hacia la derecha y ya tenemos aquí una tarea resumen, una subtarea resumen y una tarea dentro de la subtarea resumen, ¿ok? Esto ya como a vosotros y a vosotras os interese organizar este edit. ¿Qué más? Ya por último, para acabar esta explicación, porque las horas no las voy a asignar yo, las horas se asignan de forma automática cuando asignamos recursos humanos a las tareas. Los recursos humanos tienen un calendario laboral y en función de ese calendario laboral, y no solo en función del calendario laboral, sino también de la disponibilidad que tengan para el proyecto y para una determinada tarea, las horas de trabajo que saldrán automáticamente en Project Manager para cada tarea serán unas u otras. Y esto lo veremos en un micro tutorial un poquito más adelante. Y ya por último comentaros simplemente que si os fijáis, los hitos no han modificado para nada su totalidad de días, se mantiene igual, no es como las tareas resumen que recogen la totalidad de la duración en función de la duración de la tarea más larga, cuando todavía no se ha organizado con predecesoras, y los hitos no. Los hitos se mantienen simplemente como objetivos que se han logrado, que se consiguen, con 0 días de ejecución, porque un hito, conseguirlo, no implica una ejecución. Las tareas sí. Esa es la diferencia, ¿ok? Ahora vamos a ver por último ya las tareas predecesoras. Quiere decir, ¿cuáles son las tareas que van antes de la que señalo? Por ejemplo, esta tarea, que es la primera de todas, no va a tener nunca predecesora. ¿De acuerdo? Porque es la primera. Pero buscar en fuentes de financiación sí que va a tener una predecesora. Y su predecesora va a ser la número 2. Fijaos que me guío por el número de celda que tenemos aquí a la izquierda. Con lo cual, buscar fuentes de financiación va a tener una tarea predecesora que va a ser la número 2. ¿Okay? Los hitos tienen predecesoras. Las tareas resúmenes no. Porque si a una tarea resumen le añado una predecesora, si hago cambios con esa predecesora va a afectar a todas las tareas que tenga incluidas dentro del resumen de tareas. Así que las tareas resumen, la única función que tienen es la de informar. La de informar cuánto es la duración total de una fase, cuánto es la duración total de las horas de una fase y cuándo se inicia una fase y se finaliza una fase, ¿vale? En cambio, los hitos sí que se secuencian.
Vamos a secuenciar ahora la tarea crear el plan de negocio. Cuando ya hemos validado la idea de negocio y hemos buscado fuentes de financiación, entonces vamos a crear el plan de negocio, porque en ese plan de negocio va a haber pues, un plan económico, va a haber un plan de desarrollo del producto, va a haber un plan comercialización, etc. Con lo cual, esta tarea, la número 4, su predecesora va a ser la número 3. ¿Ok? Ahora ya la duración del proyecto ha cambiado, de esta fase del proyecto quiero decir, ya son 14 días. Y las fechas también han cambiado. Se inicia la fase el día 24 de octubre y se finaliza el día 10 de noviembre. ¿Y este hito? ¿Cuándo conseguimos este hito? Este hito lo conseguimos cuando hayamos creado el plan de negocio. Por lo tanto, su predecesora es la número 4. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la siguiente fase. Vamos a hacer lo mismo, adquirir materiales. Aquí sí que hay una predecesora porque no es la primera tarea del proyecto. Es la primera tarea de la fase, de la segunda fase, pero no es la primera tarea del proyecto. La primera tarea del proyecto nunca tiene predecesoras, pero la primera tarea de las otras fases sí. Su predecesora es la número 5. Una vez que hemos llegado a ese objetivo, luego vamos a adquirir los materiales. ¿Okay? Estamos haciendo una concatenación muy particular, es decir, en este caso, el ejemplo que os estoy poniendo es de un proceso, de un proyecto en cascada. Estoy secuenciando en cascada. En otro tutorial también, para que este no se alargue demasiado, os explicaré los diferentes tipos de secuenciaciones que hay. No solamente hay esta secuenciación, sino que hay otros también. Organizar las tareas. Cuando ya hemos adquirido los materiales, organizamos las tareas, con lo cual la predecesora de esta es la número 7, ¿ok? Esta de aquí, la número 7, y la predecesora de desarrollar el prototipo 1 es la número 8. Y cuando ya hemos conseguido este objetivo, fin, etapa de materialización, bien, antes de conseguir este objetivo, la predecesora es la número 9. Y voy a rellenar el espacio de las otras, siguiendo la misma lógica, en cascada. Perfecto, ya estamos. Está claro que es un proyecto en principio en cascada, como podemos ver también aquí en el diagrama de Gantt, ¿vale? Cómo van cayendo una tras otra las diferentes tareas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver una cosa. A mí me gustaría tener aquí arriba una información que siempre estuviera fija del proyecto en general, porque la primera línea corresponde a la primera tarea resumen, pero me gustaría que la primera línea fuera el total del proyecto, con los datos totales del proyecto, cuándo se inicia el proyecto y cuándo finaliza, porque si os fijáis, la fecha que dice aquí es la fecha de finalización de esta fase, pero no la fecha de fin de proyecto. La fecha de fin de proyecto es el día 28 de diciembre. Entonces vamos a añadir aquí en la sección de arriba del menú de proyecto, vamos a añadir, de proyecto no, disculpad, de formato, vamos a añadir esta opción, ¿vale? Que es una tarea, a modo de tarea, sumaria, ¿no? De resumen, pero del total del proyecto. Entonces aquí podemos decirle proyecto emprendedor A. La duración del proyecto nos indica aquí que son 48 días, ¿vale? De momento, como digo, no tenemos las horas. Sabemos que empieza el 24 y finaliza el día 28. La fecha de fin la voy a marcar de un color bastante llamativo, ¿vale? De color naranja, para tenerla siempre presente. Perfecto, y de esta forma ya tendríais el EDT bien estructurado, sabiendo los criterios que son importantes tener en cuenta, como la automatización de tareas, es decir, que estén automatizadas. Por tanto, si están automatizadas, quiere decir que en un momento dado, fijaos en esta, por ejemplo, la número 3, ¿no? Que empieza el 27 de octubre. Empieza justo cuando acaba la anterior, porque la secuenciación es en cascada. Imaginemos que en lugar de 3 días, al final, validar la idea de negocio nos va a llevar 4 días. Fijaos cómo ha cambiado esta automáticamente, ¿no? Es decir, al añadir un día más, esta acaba un día después y esta empieza un día después también. Si esta la llegamos a tener en manual, este cambio no se produce. Se queda la manual con los datos obsoletos. Y esto es un peligro porque podemos tener información luego muy caótica en el sistema si tenemos tareas manuales y otras automatizadas. ¿Ok? La vamos a tener con la configuración automática. Pues esto es todo por hoy y en futuros microtutoriales relacionados con Project Manager ya os informaré de los tipos de secuenciación que existen, cuándo utilizarlos y más información sobre Project Manager. Muchas gracias.